El derecho subjetivo, dentro de los conceptos jurídicos fundamentales, está integrado dentro de los materiales. Esto quiere decir que son producto de la estructura de la norma jurídica y en forma específica de las consecuencias de derecho. El derecho subjetivo es una forma correlativa con las cuales se manifiestan esas consecuencias jurídicas, estas consecuencias de derecho, al igual que el deber jurídico. Vamos a analizar en qué constituye el derecho subjetivo con todos sus elementos, formas y clasificaciones. Y entraremos a analizar una definición del mismo. Habíamos indicado que el derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir a otro sujeto el cumplimiento de sus deberes, el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. También se definió al derecho subjetivo con la facultad por la cual el derecho objetivo inviste al sujeto para actuar de determinada conducta o abstenerse de hacerlo, o de exigir el cumplimiento de su deber a otra persona o otro sujeto, es decir, el cumplimiento de sus obligaciones. Este derecho subjetivo está constituido por dos elementos. Estos son elemento interno y elemento externo. El elemento interno del derecho subjetivo se manifiesta en el querer actuar, es decir, sin la intención de otra persona, sin la intención de otro sujeto. Se denomina elemento interno porque opera en la psiquis, en el pensamiento de la persona, en deliberar si va a ejecutar o no esa facultad que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer valer sus derechos o abstenerse de hacerlo. En esto opera ese elemento interno. El segundo elemento, que es el elemento externo del derecho subjetivo, este está evidenciado en la facultad de exigir a otro sujeto el cumplimiento de su deber, el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. Asimismo, existen 4 formas por las cuales se puede manifestar el derecho subjetivo. Estas son: 1, como un derecho de libertad jurídica. ¿Cómo se manifiesta el derecho subjetivo? A través de una libertad jurídica. En este, el titular del derecho puede optar entre ejecutar o no a la conducta que se refiere a la facultad jurídica respectiva, es decir, la facultad jurídica que está establecida en el derecho subjetivo como parte de lo que el ordenamiento jurídico nos otorga para hacer o no hacer algo, o abstenerlo de hacer ese tipo de conducta. Un ejemplo de libertad jurídica es el derecho que tiene una persona de contraer matrimonio, el derecho que tiene una persona de celebrar un contrato civil, el derecho que tiene una persona de celebrar un contrato individual de trabajo, entre otras facultades o derechos existentes. La segunda forma de manifestarse el derecho subjetivo es como un poder de creación de derechos o deberes, o poder jurídico. ¿Cómo se manifiesta este derecho subjetivo como poder de creación de derechos o deberes o poder jurídico? En este caso, quien va a ser titular de ese derecho subjetivo puede crear nuevos derechos, nuevas obligaciones mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad, mediante el ejercicio del acuerdo espontáneo de crear derechos subjetivos, es decir, nacimiento, transmisión, modificación o extinción de esos derechos y obligaciones. Ejemplo, el derecho que tiene una persona de fundar o establecer una fundación, el derecho que tiene una persona de contraer un contrato civil, de celebrar un contrato de arrendamiento, de celebrar una compraventa, de otorgar una donación. Todos estos ejemplos
son poderes de creación de derechos o deberes o poderes jurídicos que el derecho subjetivo le faculta a la persona como titular de esos derechos para crear esos derechos y obligaciones mediante el principio establecido de la autonomía de la voluntad que tienen las personas dentro del marco legal. La tercera forma de manifestarse el derecho subjetivo es como derecho de exigir el cumplimiento del deber ajeno. ¿Cómo se manifiesta este derecho de exigir ese cumplimiento del deber ajeno? En este caso, el titular del derecho subjetivo puede exigir a todas las personas el cumplimiento de sus deberes correlativos, el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. Ejemplo, el derecho que tiene el acreedor de exigir al deudor el pago de lo adeudado, el derecho que tienen los menores de edad de exigir a los padres de familia cuando se es la minoría de edad el cumplimiento de los alimentos, el cumplimiento de pensiones alimenticias. Y la última forma en la cual este derecho subjetivo puede manifestarse es como derecho de cumplir el propio deber. ¿Cómo se manifiesta el derecho subjetivo? Como un derecho de cumplir con un propio deber. En este caso o situación, al titular a quien se le ha impuesto un deber, a quien se le ha impuesto una obligación, tiene el derecho de cumplir el deber y de solicitar a todos los demás que se prohíba a los demás que le impidan el cumplimiento de ese derecho, de ese deber, de esa obligación. Ejemplo, el derecho que tiene el deudor de pagar por consignación cuando el acreedor rehúsa a recibir el pago de la deuda. El derecho que tiene una persona que está obligada a proporcionar alimentos de consignar la pensión alimenticia a un juzgado de familia para cumplir con sus obligaciones alimentistas. Quiere decir que nadie puede impedir que una persona cumpla con sus deberes jurídicos, porque la propia ley faculta procedimientos para hacer cumplir ese deber, aún en contra de la mala fe o de la mala acción del que le impide cumplir con sus obligaciones. Puede consignar esa deuda a un juzgado determinado a través de un memorial o un escrito, puede ser un juzgado civil o en caso de pensiones alimenticias de un juzgado de familia, depositar el dinero por consignación y que la persona sea notificada, que sea ya sea el acreedor o la persona que está encargada de las pensiones alimenticias para que las vaya a recoger al juzgado correspondiente y para hacer valer el derecho de que está obligado a cumplir con sus obligaciones jurídicas, porque nadie le puede impedir ese derecho de cumplir con sus deberes jurídicos, con sus obligaciones jurídicas. Analizando ya el derecho subjetivo con sus elementos y las formas en que éste pueda manifestarse, pasemos a continuación a analizar las diversas clasificaciones doctrinarias que se dan en el ejercicio del derecho subjetivo. Y la primera clasificación doctrinaria del derecho subjetivo es atendiendo a la conducta que ejercita el derecho. Y atendiendo a esa conducta puede ser de dos formas. Uno, a la propia conducta y dos, a la conducta ajena. A la propia conducta el derecho subjetivo puede ser de dos formas. Uno, facultas agendi, que es el derecho de hacer algo. Dos, facultas omitendi, que es el derecho de no hacer algo. A la conducta ajena, el derecho subjetivo puede ser con la siguiente expresión: facultas exigendi. Se refiere al derecho de exigir a cierta persona el cumplimiento de una obligación, el cumplimiento de sus deberes jurídicos. La segunda clasificación de los derechos subjetivos
es atendiendo al carácter del derecho que los produce. Y atendiendo a ese carácter del derecho que los produce, los derechos subjetivos pueden ser de dos formas: uno, públicos, y dos, privados. ¿Cuáles son los derechos subjetivos públicos? En estos derechos subjetivos públicos, uno de los sujetos de la relación jurídica va a ser el Estado, como portador del interés directo, como encarnación del poder supremo de regular la conducta individual y colectiva de todos los miembros de la sociedad. Quiere decir que los derechos subjetivos públicos, en esto va a intervenir directamente el Estado, regulando la conducta de la totalidad de los miembros de la sociedad, manifestándose el interés directo como encarnación del poder supremo del mismo. Los derechos subjetivos públicos pueden ser de tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Uno, como un derecho de libertad. Este derecho de libertad puede ser espiritual como la ciencia y puede ser como carácter civil como la libertad de trabajo. La segunda forma de los derechos subjetivos públicos puede ser como un derecho de petición, en este caso como el derecho de acción que tienen las personas, la facultad de solicitar a los tribunales de justicia que se administre la justicia, que se aplique la ley correctamente. Y la tercera forma de manifestación de los derechos subjetivos son los derechos políticos. Dentro de los derechos políticos tenemos el derecho de elegir y ser electo a cargos públicos. La segunda clasificación, atendiendo al derecho del carácter que los produce, están los derechos subjetivos privados. ¿Por qué se denominan derechos subjetivos privados? Porque tanto aquí el obligado como el facultado van a ser particulares. Quiere decir que en los derechos subjetivos privados no va a intervenir directamente el Estado. Va a ser una relación jurídica entre particulares, donde va a existir un obligado y donde va a existir un facultado. Ejemplo, en el contrato de arrendamiento, las partes están claramente definidas. El propietario, que se denomina arrendante, y el que va a alquilar o inquilino, que se denomina arrendatario. Aquí la relación jurídica miramos y analizamos que es entre particulares, y entonces estamos en presencia de derechos subjetivos de carácter privado. La tercera clasificación de los derechos subjetivos es atendiendo a la eficacia y a la naturaleza de los derechos subjetivos. Y atendiendo a su eficacia y naturaleza, estos derechos subjetivos pueden ser: uno, absolutos; dos, relativos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos absolutos? Como su nombre lo indica, el deber correlativo es una obligación universal de respeto para todas las personas, para todos los seres humanos, para hacerse valer contra todos, porque son regulados a nivel general, a nivel universal. Ejemplo, el derecho que tiene una persona sobre su propio nombre, sobre su propia nacionalidad, sobre su propio domicilio, sobre su propia capacidad, que puede ser de goce o de ejercicio, entre otros. Esos derechos son de carácter absoluto y son de respeto universal, dirigidos para todos los seres humanos, para todas las personas. En contraposición están los derechos subjetivos relativos. En los derechos subjetivos relativos está la obligación correspondiente, incumbe a varios sujetos individualmente determinados. Quiere decir que en los derechos subjetivos relativos están plenamente individualizados, plenamente determinados las personas que deben de cumplir con sus obligaciones jurídicas. Ejemplo, en un contrato de compraventa, el derecho del comprador es exigir la entrega de la cosa y del vendedor
de exigir el precio a lo pactado. Las obligaciones están correlativamente determinadas entre una y otra persona. La cuarta clasificación de los derechos subjetivos es atendiendo a su patrimonio. Y atendiendo a ese patrimonio, los derechos subjetivos pueden ser de dos formas. Uno, reales. Dos, personales o de crédito. ¿Cuáles son los derechos subjetivos reales? Cuando estos derechos subjetivos reales van a caer sobre cosas, sobre objetos, para gozar, disponer y servirse de la misma. Por excelencia, los derechos subjetivos reales recaen sobre la propiedad. Entre ellos tenemos de posesión, de dominio, de herencia, usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda, entre otras instituciones jurídicas de derechos reales. Ustedes, jóvenes, en el área profesional, en el cuarto semestre de su carrera, van a llevar un curso que se denomina Derecho Civil 2. Y en el Derecho Civil 2 van a analizar todos los derechos reales subjetivos que van a ser para gozar o disponer de las cosas y servirse de las mismas, y todos esos derechos se constituyen en el derecho de propiedad. La segunda clasificación, como habíamos mencionado, de los derechos atendiendo a su patrimonio, están los derechos personales o de crédito. Esos derechos solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un solo hecho o por la propia disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. Como ejemplo, el derecho que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero adeudado o prestado. El derecho que tiene el hijo cuando es menor de edad contra el padre para que le proporcione una pensión alimenticia, que le proporcione alimentos. La quinta clasificación de los derechos subjetivos es atendiendo al carácter de su adquisición. Y atendiendo al carácter de su adquisición, los derechos subjetivos pueden ser originarios y derivados. ¿Cuáles son los derechos subjetivos originarios? Como su nombre lo indica, el sujeto o la persona los ostenta desde el nacimiento del derecho. Y por excelencia, un derecho originario es la propiedad. Y los derechos derivados son aquellos derechos que le fueron transmitidos por otro titular, o sea, se trasladan, se transmitan de una persona a otra como titular de ese derecho. Por ejemplo, las compraventas, las cesiones de derecho, las donaciones, son claros ejemplos de derechos derivados porque el titular del derecho las transmite a otra persona. La sexta clasificación de los derechos subjetivos es por la posibilidad de transmisión. Y por su posibilidad de transmisión, los derechos subjetivos pueden ser 1, transmisibles y 2, intransmisibles. Derechos subjetivos transmisibles, como su nombre lo indica, son susceptibles de cambiar de titular. Son susceptibles de transmitirse de una persona a otra. Aquí operan la mayoría de derechos. Las compraventas, las cesiones de derecho, las donaciones, los usufructos y todos esos derechos de gozar y disponer sobre los bienes son derechos de carácter subjetivos transmisibles. Derechos subjetivos intransmisibles, como su nombre lo indica, no se pueden transmitir. Son de carácter personalísimo. No se pueden ceder. Estos se extinguen con la muerte del titular del derecho de la persona. Ejemplo, el nombre civil, la identidad de una persona, en nuestro caso, a través del documento personal de identificación DPI. Es un derecho intransmisible que solo una persona lo tiene porque es personalísimo y no se puede ceder, y este se extingue con la muerte del titular. Y la última clasificación
de los derechos subjetivos es por su independencia. Y por su independencia, los derechos subjetivos pueden ser, uno, principales y dos, accesorios. Los derechos subjetivos de carácter principal no necesitan de otro derecho para su existencia. Son básicos y elementales. Ejemplo de un derecho subjetivo principal, la propiedad. Y los derechos subjetivos accesorios, como su nombre lo indica y lo establece, su existencia depende de la existencia de otro derecho principal. Dependen de un derecho principal. Ejemplo, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, las servidumbres. Son derechos subjetivos de carácter accesorios. Con estos jóvenes concluimos las clasificaciones doctrinarias de los derechos subjetivos y pasaremos a hacer un análisis que en su libro de conceptos jurídicos fundamentales, Introducción al Estudio del Derecho 2, lo tenemos en la página 76, sobre teorías que explican la esencia y la existencia del derecho subjetivo. Esas teorías están ahí en su libro para conocimiento, para acervo cultural jurídico. Vamos a analizar cómo a través de la historia se ha ido constituyendo la definición de derecho subjetivo que hoy manejamos. Y estas teorías surgen en el siglo XIX, que comienzan a explicar el origen o esencia de la existencia del derecho subjetivo. Las principales teorías que surgen al principio y que vamos a analizar a continuación es la teoría de la voluntad y la teoría del interés. Analicemos la primera teoría de la explica en esencia y existencia del derecho subjetivo, la teoría de la voluntad. Esta teoría de la voluntad es defendida por Savigny y por Bernardo Winchim, y es una teoría con un propio principio de doctrina hegeliana, y analizan el poder de la voluntad individual de las personas como fundamento básico de la creación del derecho subjetivo. Dice que la teoría voluntarista basa su principio en la autonomía de la voluntad, que el derecho subjetivo surge con una expresión individual de las personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y que esa voluntad individual de los derechos debe fundamentarse en su atribución para regular ese derecho subjetivo entre las personas. La voluntad individual de las personas para forma de creación de derechos y obligaciones. La segunda teoría que nos explica la esencia y existencia del derecho subjetivo es la teoría del interés. Esta teoría surge en contraposición de la teoría voluntarista y es dirigida por Ihering, su autor, y Tom. Ihering y Tom dice que el derecho debe de regular intereses de regulación de conductas humanas por lo sustancial y formal que contiene fin práctico de la ley como utilidad, y aduce que los derechos son puramente intereses jurídicamente protegidos por el Estado a través de la ley, a través de la norma jurídica, que esos intereses pueden ser de carácter económico, político o también social, y no depende de la voluntad de las personas, sino de los intereses tutelados y protegidos por la ley a través del Estado, y que afirma este autor, esos derechos deben de prevalecer como intereses tutelados jurídicamente por el Estado a través de la ley, y como indicamos, surgen en contraposición de la teoría voluntarista de la autonomía individual de la voluntad de las personas para crear, transmitir, modificar extinguir esos derechos y obligaciones. En contraposición y como un punto de conciliación entre la teoría voluntarista y la teoría del interés,
surge una teoría de carácter ecléctico. Cuando surge una teoría de carácter ecléctico, recordemos que es la sumatoria o combinación de una o varias teorías para buscar un punto de conciliación, de equilibrio entre teorías que están en contradicción. Y esta teoría ecléctica que busca la conciliación entre la teoría voluntarista y la teoría del interés es defendida y analizada por Berkowitz, Becker y Ressinger y Henniker. Berkowitz, Becker y Henniker indican que el derecho subjetivo surge como un interés que está tutelado por la ley, mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Si analizamos esta teoría, concilia la teoría del interés con la teoría de la voluntad e indica que el derecho subjetivo surge a través, dice, de un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Entonces aquí miramos que buscan estos tratadistas una conciliación entre las dos teorías, y esta teoría tiene una posición de carácter ecléctica, que es la unión, repito, dentro de la teoría voluntarista y la teoría del interés como un punto de conciliación. Analizando y siguiendo con la evolución histórica de las teorías dialécticas, la esencia y existencia del derecho subjetivo, tenemos la teoría de la protección. Dice que afirma que el derecho no es el interés de protección, sino lo que se debe de analizar es la seguridad jurídica. Esta teoría de la protección se basa en la seguridad jurídica que el derecho debe tener para la transformación de los derechos tutelares protegidos para los seres humanos. Y este dice que el derecho subjetivo surge como una base para obtener el cumplimiento de los deberes impuestos a los hombres o a las personas a través de las normas jurídicas, con el fin de alcanzar la satisfacción de los intereses humanos. Y esta tasa sobre todo en que la seguridad jurídica debe estar establecida en esta protección de los intereses de esta voluntad de las personas como parte del derecho subjetivo para analizar y el desarrollo de la propia efectividad de la norma jurídica. Siguiendo con el mismo análisis, vamos a encontrar unas teorías negativas. Estas teorías negativas parten de una tendencia positivista, de una orientación nacional del socialismo alemán, o sea que esta teoría nace en la Alemania nazi de Hitler, y esta teoría negativista le niega la existencia del derecho subjetivo a las personas y dice que el derecho subjetivo solo cumple una función social, en donde el ser humano no tiene derechos, únicamente normas que van a regular la conducta de los seres humanos en sociedad. Es una postura simplista que prácticamente es analizada por DeWitt y Kelsen, que indican que contrapone al derecho una protección del Estado para control total de los derechos individuales de las personas, con un carácter totalmente unitario y utilitario, y deja a un lado los derechos subjetivos individuales, porque son derechos creados por el Estado bajo una orientación del espíritu nacional socialista alemán. Por eso se llaman teorías negativistas, porque niegan el carácter individual de los derechos subjetivos de las personas como sujetos de derecho. Y por último, tenemos las teorías dualistas. Estas teorías dualistas son relacionadas y analizadas por Castán Toeñas, y él orienta la concepción dualista de la existencia y esencia del derecho subjetivo como una facultad que tiene el derecho subjetivo de poder obrar válidamente dentro del mundo de lo jurídico, con ciertos intereses y límites de los derechos y obligaciones de las personas dentro del marco de la legalidad. Esto dice que va a regular el comportamiento humano con una voluntad capaz de la voluntad individual de las personas, donde se van a crear derechos y obligaciones a través de
fines e intereses específicamente comprendidos y establecidos, porque indica que el derecho subjetivo debe de regular 4 circunstancias según esta teoría dualista. 1, la voluntad apta de las personas. B, o 2, la posibilidad de obrar válidamente por parte de las personas. 3, el elemento normativo que debe tener el derecho subjetivo. Y 4, los medios coactivos del interés o fin de regular la conducta del ser humano en sociedad. Esta aplicación, dice Castanto Viñas, en la teoría dualista del derecho subjetivo, implica el acto coactivo que la norma jurídica debe tener dentro de la misma para que los sujetos que están obligados cumplan con sus deberes jurídicos, ya que es la forma efectiva y capaz de que se concrete los derechos subjetivos de las personas. En pocas palabras, estas teorías, como hemos visto en la evolución histórica a partir del siglo XIX, que nos van explicando en ciertas etapas medios de desarrollo de evolución de este pensamiento del derecho subjetivo, cada una marca cierto principio y básico para la concreción del derecho subjetivo. Repito, están ahí para un acervo jurídico-cultural, para que ustedes miren cómo ha podido evolucionando el pensamiento de esta definición del derecho subjetivo, que hoy la tenemos como una facultad que el derecho objetivo le otorga a la persona para hacer o no hacer algo o exigir a otra persona el cumplimiento de sus deberes jurídicos, el cumplimiento de sus obligaciones. Con este punto terminado la clase virtual de este día y los dejamos en la fase de preguntas